No estás aquí por casualidad. Este momento ha sido orquestado por el mismísimo Dios. Puedes sentirlo. Hay algo dentro de tu pecho que palpita, que clama por una transformación verdadera. Este video es más que contenido. Es una convocatoria espiritual directa a tu alma. El Salmo 1 no es solo un texto bonito, es el código de la prosperidad divina, la llave maestra que abre los portales de la abundancia con propósito. Por siglos, hombres y mujeres de fe han descubierto este secreto. Napoleon Hill estudió los principios del éxito, pero la Biblia ya revelaba la fórmula completa hace milenios. Hoy vas a entender cómo activar ese poder en tu vida, pero necesito que hagas una cosa. Declara en los comentarios ahora mismo: yo elijo la verdad. Esta es tu primera actitud de fe. Inscríbete en este canal, porque tu jornada de prosperidad espiritual comienza aquí. Abre tu corazón completamente. La prosperidad no es suerte, coincidencia o privilegio de algunos elegidos. Es un principio espiritual tan exacto como las leyes de la física. El Salmo 1 revela el mapa espiritual más preciso jamás registrado para alcanzar una vida próspera y con propósito. No es solo sobre dinero, es sobre una existencia plena, donde cada área florece bajo la bendición divina. Napoleon Hill pasó décadas estudiando los secretos de los hombres más prósperos del mundo y descubrió que todos seguían principios definidos, pero hay algo que él no pudo expresar completamente en sus libros: la dimensión espiritual del éxito. El Salmo 1 llena esa laguna de forma magistral, revelando que la prosperidad verdadera nace de la alineación con los principios de Dios. El justo mencionado en el versículo 1 no es solo una persona religiosa, es alguien que descubrió el código divino y lo aplica consistentemente. Este código tiene 3 elementos fundamentales que transforman completamente el destino de cualquier persona: posicionamiento mental, alimentación espiritual constante y productividad sobrenatural. El primer elemento es el posicionamiento mental. El versículo revela que el justo no anda según el consejo de los impíos. Eso significa que él ha desarrollado discernimiento espiritual para filtrar las influencias que recibe. En un mundo bombardeado por información negativa, opiniones destructivas y pesimismo generalizado, el justo ha creado un sistema de protección mental. Él sabe que su mente es el jardín donde nace su prosperidad y por eso la protege con celo extremo. Napoleon Hill llamó a esto protección contra influencias negativas en sus estudios, pero el Salmo 1 va más allá. Muestra que esa protección no es solo una técnica psicológica, sino una postura espiritual. El justo comprende que existe una guerra invisible sucediendo en la dimensión espiritual, y su mente es el campo de batalla principal. Cada pensamiento que él permite entrar determina si va a prosperar o a definirse. El segundo elemento es la alimentación espiritual constante. No basta con alejarse de lo negativo, es necesario alimentarse de lo positivo. El versículo 2 revela que el justo tiene placer en la ley del Señor, y en ella medita de día y de noche. Esto no es fanatismo religioso, es estrategia espiritual inteligente. La mente humana necesita una dirección constante, y cuando la alimentas con verdades divinas, ella se reprograma para prosperar. Hill descubrió que los grandes prósperos tenían algo en común. Todos poseían un propósito definido que los guiaba. El Salmo 1 revela la fuente de ese propósito: la meditación constante en la palabra de Dios. Cuando te sumerges en las promesas divinas, tu mente se alinea automáticamente con los pensamientos de abundancia, provisión y victoria que Dios tiene para ti. La meditación bíblica no es un ejercicio pasivo de lectura, es un proceso activo de absorción, reflexión y aplicación. Es permitir que cada promesa de Dios se convierta en una convicción inquebrantable en tu corazón. Es transformar cada principio divino en una creencia que mueve montañas en tu vida práctica. El tercer elemento es la productividad sobrenatural descrita en el versículo 3. El justo se convierte como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Observa los detalles. Da su fruto a su tiempo, sus hojas no se marchitan y todo cuanto hace prospera. Esto no es solo simbolismo poético,
es una promesa literal de productividad divina. El árbol plantado junto a las aguas tiene acceso constante a la fuente de vida. No depende solo de la lluvia ocasional. Tiene recursos inagotables a su disposición. Así es la vida del justo. Él se conecta a la fuente divina de provisión y creatividad, volviéndose productivo incluso en tiempos de escasez general. Hill estudió a hombres como Andrew Carnegie y Henry Ford, descubriendo que ellos tenían acceso a una fuente de inspiración y energía que parecía inagotable. El Salmo 1 revela que esa fuente es espiritual. Es la conexión íntima con el Creador del universo, que derrama su sabiduría y favor sobre aquellos que se posicionan correctamente. La prosperidad descrita en el Salmo 1 no es circunstancial, es constitucional. No depende de la economía, de la política o de la suerte. Depende solo de tu posicionamiento ante Dios y de la aplicación consistente de esos 3 principios en tu vida. Cuando los activas, te conviertes en un imán de bendiciones divinas. Hoy estás recibiendo esa revelación no por casualidad, sino porque ha llegado tu tiempo de prosperar según los principios de Dios. El código está siendo decodificado para ti en este exacto momento. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. Este primer versículo contiene una revelación profunda sobre protección mental y filtrado de influencias que determina completamente el destino de una persona. El justo ha desarrollado lo que Napoleon Hill llamaría un mastermind positivo. Él sabe exactamente de quién recibir consejos y de quién alejarse. Pero esto va mucho más allá de una simple técnica de networking. Es una percepción espiritual aguda que discierne el origen y la intención detrás de cada voz que intenta influenciar su mente. Observa la progresión descrita en el versículo. Primero, no anda en consejo de malos. Andar en significa seguir la dirección, adoptar los principios, abrazar la mentalidad. El justo no permite que personas con mentalidad de escasez, duda e incredulidad determinen sus decisiones. Él entiende que cada consejo lleva una semilla, y semillas de duda producen cosechas de fracaso. En nuestra era de sobrecarga de información, esta protección se vuelve aún más crucial. Estás constantemente bombardeado por voces que dicen que la vida es difícil, que los tiempos están mal, que no hay oportunidades, que Dios no se preocupa por tu situación financiera. El justo ha creado un filtro espiritual que rechaza automáticamente esas semillas de duda. Hill descubrió que los hombres prósperos se rodeaban de personas con mentalidad de abundancia. El Salmo 1 va más profundo. Muestra que el justo ha desarrollado discernimiento espiritual para identificar no solo el contenido de las palabras, sino el espíritu detrás de ellas. Él sabe cuando una voz está tratando de sembrar miedo, limitación o conformismo en su mente. La segunda etapa es no estar en camino de pecadores. Estar significa pausar, parar, quedarse estancado. Existe una diferencia entre pasar por ambientes negativos y establecerse en ellos. El justo puede hasta necesitar transitar por espacios donde predomina la mentalidad de escasez, pero él no permite que esos ambientes se conviertan en su morada mental. Esto es extraordinariamente relevante para quien está construyendo una vida próspera. Tal vez trabajas en un ambiente donde las personas se quejan constantemente, hablan sobre crisis, esparcen pesimismo. El justo aprende a atravesar esos ambientes como un buceador atraviesa aguas turbias, con protección adecuada y foco en el destino, sin permitir que la polución externa contamine su atmósfera interna. La tercera protección es aún más profunda. Ni en silla de escarnecedores se sienta. Sentarse representa establecimiento, permanencia, identificación. Los escarnecedores son aquellos que se burlan de los sueños, ridiculizan la fe, transforman el cinismo en filosofía de vida. El justo no solo evita sus consejos, él se rehúsa a formar parte del círculo íntimo de ellos. Esta es una de las protecciones más importantes para quien está caminando rumbo a la prosperidad con propósito. Siempre existirán personas que harán chistes sobre tus sueños, que cuestionarán tu fe,
que intentarán reducir tus ambiciones al nivel de la mediocridad de ellas. El justo entiende que sentarse en la silla de esos escarnecedores es como un cáncer para su visión divina. Napoleon Hill observó que todos los grandes prósperos enfrentaron burla y escarnio antes de alcanzar el éxito. La diferencia estaba en la capacidad de no internalizar esas voces negativas. El Salmo 1 revela que esa capacidad no es solo psicológica, es espiritual. El justo comprende que existe una guerra espiritual sucediendo por su mente, y él elige conscientemente de qué lado de la batalla van a estar. La protección mental del justo funciona como un sistema inmunológico espiritual. Así como tu cuerpo rechaza automáticamente virus y bacterias, tu mente rechaza automáticamente pensamientos, consejos e influencias que no se alinean con los propósitos de Dios para tu vida. No es un proceso de esfuerzo constante. Se convierte en una respuesta natural después de desarrollado. El resultado de esa protección mental es una mente limpia, enfocada y receptiva a las inspiraciones divinas. Cuando dejas de permitir que voces de duda tengan acceso a tu jardín mental, abres espacio para que la voz de Dios sea oída con claridad. Tus decisiones se vuelven más sabias, tus relaciones más saludables, tus oportunidades más abundantes. Hoy es el día de que implementes esa protección mental. Identifica las voces que han intentado sembrar duda en tu mente. Reconoce los ambientes donde te has detenido innecesariamente. Sal de la silla de los escarnecedores que se burlan de tus sueños. Tu mente es territorio sagrado. Protégela como tal, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este versículo revela el segundo pilar de la prosperidad divina, la alimentación espiritual constante que reprograma completamente tu mentalidad para el éxito con propósito. La palabra delicia aquí es fundamental y revolucionaria. El justo no ve la meditación en la palabra de Dios como una obligación religiosa, sino como un deleite genuino. Él ha descubierto que en las Escrituras está el mapa más preciso para una vida próspera y realizada. Cada promesa se convierte en un tesoro. Cada principio se convierte en una herramienta poderosa de transformación. Napoleon Hill habló sobre la importancia de alimentar la mente con pensamientos positivos, pero el Salmo 1 va infinitamente más allá. Muestra que existe una fuente de pensamientos que trasciende la psicología humana. Cuando meditas en la palabra de Dios, te estás conectando con la mente del propio Creador del universo, absorbiendo sus pensamientos de abundancia, provisión y victoria para tu vida. La meditación bíblica no es un ejercicio pasivo de lectura casual. Es un proceso activo e intencional de absorción profunda. Cuando el versículo dice que el justo medita de día y de noche, no está sugiriendo una repetición mecánica, sino una inmersión constante que transforma tu perspectiva sobre cada situación de la vida. Durante el día, mientras enfrentas desafíos profesionales, el justo tiene acceso instantáneo a principios divinos que lo guían. Cuando una promesa de provisión está grabada en su corazón a través de la meditación constante, él no entra en pánico ante dificultades financieras. Él se recuerda de que Dios prometió suplir todas sus necesidades según sus riquezas en la gloria. Durante la noche, mientras su mente subconsciente procesa las experiencias del día, ella trabaja con el material que tú has proporcionado a través de la meditación. En vez de rumiar problemas y preocupaciones, el subconsciente del justo procesa promesas de victoria y prosperidad. Eso significa que incluso su sueño se vuelve productivo en la construcción de una mentalidad próspera. Hill descubrió que los grandes líderes tenían el hábito de programar su mente subconsciente antes de dormir con sus objetivos y aspiraciones. El Salmo 1 revela una versión infinitamente más poderosa de esa práctica: programar la mente con las promesas y propósitos de Dios. Cuando te duermes meditando en las palabras, todo cuanto hiciere prosperará, tu mente subconsciente trabaja durante toda la noche, creando estrategias y conexiones para materializar esa realidad. La meditación constante también desarrolla lo que podemos llamar reflejos espirituales. Así como un atleta entrena hasta que sus movimientos se vuelven automáticos, el justo medita hasta que su respuesta natural a cualquier situación
esté basada en los principios divinos. Ante una crisis, su primera reacción no es el miedo, sino el recuerdo de que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman. Existe una diferencia fundamental entre lectura bíblica y meditación bíblica. La lectura informa, la meditación transforma. Cuando lees «Jehová es mi pastor, nada me faltará», estás recibiendo información. Cuando meditas en esas palabras, repitiéndolas, visualizando tu realidad, permitiendo que penetren en cada fibra de tu ser, ellas se convierten en una convicción inquebrantable que remodela tu realidad. La meditación bíblica también desarrolla lo que Hill llamaba fe aplicada. No es una fe vaga y sentimental, sino una fe específica y direccionada basada en promesas concretas. Cuando meditas en «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón», esa promesa se convierte en una certeza operacional en tu vida. Empiezas a tomar decisiones basado en esa certeza. El aspecto de día y de noche también revela que la meditación del justo no está limitada a momentos devocionales formales. Durante una reunión importante, una palabra meditada surge en su mente trayendo sabiduría divina. Durante una negociación, un principio bíblico lo orienta para decisiones prósperas. Él ha creado un sistema de alimentación espiritual continua que lo mantiene conectado a la fuente divina de sabiduría. La constancia de la meditación genera lo que podemos llamar momentum espiritual. Cada día de meditación en la palabra construye sobre el anterior, creando una fuerza acumulativa que transforma no solo pensamientos aislados, sino tu mentalidad completa. Después de meses meditando en las promesas de prosperidad divina, tu mente automáticamente rechaza pensamientos de escasez y abraza oportunidades de abundancia. El resultado de esa alimentación constante es una mente reprogramada para prosperar, no por técnicas psicológicas superficiales, sino por una transformación genuina que sucede cuando la palabra de Dios se convierte en el software operacional de tu mente. Hoy puedes iniciar ese proceso de reprogramación divina. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este versículo pinta el retrato más bello y completo de lo que significa una vida verdaderamente próspera bajo la bendición divina. La imagen del árbol no ha sido elegida por casualidad. Es una de las metáforas más poderosas para describir prosperidad sostenible, crecimiento consistente y productividad duradera. Pero observa los detalles específicos que hacen toda la diferencia entre una prosperidad superficial y una prosperidad con raíces profundas. Primero, el árbol está plantado. No nació allí por casualidad, no fue arrojado por las circunstancias, fue posicionado intencionalmente. Eso revela que la prosperidad del justo no es accidental, es resultado de una decisión consciente de plantarse en el lugar correcto, de elegir el suelo adecuado para su crecimiento. El justo eligió plantarse junto a la fuente de vida, que es la palabra y la presencia de Dios. Napoleon Hill habló extensivamente sobre la importancia de un propósito definido. El Salmo 1 muestra que el justo encontró más que un propósito definido. Él encontró un posicionamiento definido. Él sabe exactamente dónde debe estar para florecer, junto a la fuente divina de sabiduría, provisión y dirección. Esta no es una elección emocional temporaria, sino un establecimiento permanente de raíces profundas. El árbol está plantado junto a corrientes de aguas. Note que no es solo un charco o un reservorio limitado, son corrientes, flujos continuos de agua fresca. El justo tiene acceso constante a recursos que se renuevan continuamente. Él no depende solo de sus propias fuerzas o de recursos limitados. Su fuente de inspiración, creatividad y provisión es inagotable porque está conectada a la fuente divina. Eso explica cómo el justo logra prosperar incluso en tiempos de escasez general. Mientras otros dependen de la lluvia ocasional de las oportunidades externas, él tiene acceso directo a las corrientes de aguas de la provisión divina. Su prosperidad no fluctúa con la economía o las circunstancias. Ella tiene una fuente estable y permanente. El árbol da su fruto en su tiempo.
Esta es una revelación profunda sobre timing divino y paciencia próspera. El justo entiende que existe un tiempo cierto para la manifestación de cada bendición, y él no se desespera ni fuerza situaciones fuera del tiempo apropiado. Él confía en el proceso divino de crecimiento y maduración. Hill descubrió que los grandes prósperos tenían la capacidad de persistir a través de periodos de preparación sin resultados visibles inmediatos. El Salmo 1 revela que esta capacidad viene de la comprensión de que Dios tiene un timing perfecto para cada cosecha. El justo trabaja consistentemente, sabiendo que su árbol está creciendo y fortaleciéndose, incluso cuando los frutos aún no son visibles. Su hoja no cae, revela estabilidad sobrenatural. Incluso durante las estaciones difíciles, cuando otros árboles pierden sus hojas y aparentan estar muertos, el árbol del justo mantiene su vitalidad. Eso significa que incluso durante crisis económicas, dificultades personales o desafíos profesionales, el justo mantiene su capacidad de producir, su creatividad intacta, su esperanza inquebrantable. Esta estabilidad no es resultado de circunstancias favorables, sino de raíces profundas. Cuando tu vida está firmemente plantada en los principios divinos, desarrollas una resistencia sobrenatural a las tormentas temporarias. Problemas que devastarían a otros se convierten solo en vientos que fortalecen aún más tus raíces. La promesa culminante es devastadoramente poderosa. Todo lo que hace prosperará. Observa que no dice algunas cosas o las cosas principales. Dice todo. Esta es una declaración de prosperidad integral que abarca cada área de la vida del justo. Sus relaciones prosperan, sus finanzas prosperan, su salud prospera, sus proyectos prosperan, su familia prospera. Esta prosperidad no es solo material, es holística. El justo se convierte en un catalizador de bendiciones, una persona a través de la cual el favor divino se manifiesta en múltiples dimensiones. Hill estudió a hombres que tenían lo que él llamaba toque de Midas. Todo lo que tocaban se transformaba en éxito. El Salmo 1 revela que este es el resultado natural de una vida alineada con los principios divinos. El árbol también simboliza crecimiento progresivo y continuo. Cada año él se vuelve mayor, más fuerte, más productivo. Así es la vida del justo. No hay mesetas o estancamiento. Incluso en la madurez, él continúa creciendo, aprendiendo, expandiendo su capacidad de impactar el mundo positivamente. Hoy puedes tomar la decisión de plantarte junto a las corrientes de las aguas divinas. Puedes elegir desarrollar raíces profundas en los principios eternos que generan prosperidad duradera. Tu temporada de florecer no es solo posible, es inevitable cuando te posicionas correctamente. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Este versículo crea un contraste devastador que ilumina aún más la realidad de la prosperidad del justo. La diferencia no podría ser más dramática. De un lado, un árbol firme junto a las aguas. Del otro, paja seca llevada por el viento. La palabra malos aquí no se refiere necesariamente a personas moralmente perversas en el sentido tradicional. En el lenguaje original, describe a aquellos que eligieron vivir independientemente de los principios divinos, que construyeron sus vidas basadas solo en sabiduría humana, circunstancias externas y fuerza propia. Son personas que rechazaron el código de prosperidad revelado en el Salmo 1. Napoleon Hill observó que existen dos clases de personas en el mundo: aquellas que siguen principios definidos para alcanzar el éxito y aquellas que viven a la deriva de las circunstancias. El Salmo 1 confirma esa observación con una precisión espiritual impresionante. Los malos representan la mayoría de las personas que viven sin dirección espiritual, sin raíces profundas, sin conexión con la fuente divina de sabiduría y provisión. La imagen del tamo es devastadoramente precisa. El tamo es la paja que sobra después de que el grano ha sido separado. Es la parte sin valor nutritivo, sin peso, sin sustancia. Representa una vida construida sobre apariencias externas, realizaciones superficiales, estatus temporario. Puede parecer impresionante por un momento, pero no tiene raíces, no tiene solidez, no tiene sustentación real.
El viento que arrebata el tamo representa las circunstancias externas, las crisis, los cambios inevitables de la vida. Cuando las tormentas llegan, y ellas siempre llegan, la vida de los malos se desintegra completamente. Ellos no tienen ancla espiritual, no tienen principios sólidos, no tienen conexión con una fuente estable de fuerza y sabiduría. Hill descubrió que muchos hombres aparentemente prósperos perdieron todo durante la Gran Depresión de 1929, mientras que otros no solo sobrevivieron, sino que prosperaron aún más. La diferencia estaba en los fundamentos. Algunos construyeron sobre arena movediza de especulación y oportunismo. Otros construyeron sobre roca sólida de principios probados y comprobados. El Salmo 1 revela que esa roca sólida es la alineación con los propósitos divinos. Los malos viven a merced de las fluctuaciones externas. Cuando la economía va bien, ellos prosperan superficialmente. Cuando hay crisis, ellos se desesperan. Sus emociones, decisiones y expectativas fluctúan como hojas al viento porque no tienen estabilidad interior. No han desarrollado lo que el justo posee, una fuente interna de fuerza que es independiente de las circunstancias externas. El contraste se vuelve aún más evidente cuando comparamos la productividad. El justo es como árbol que da fruto en el tiempo cierto. Su contribución para el mundo es constante, valiosa y duradera. Los malos son como paja esparcida por el viento. Su influencia es dispersa, inconsistente, sin dirección clara. Ellos pueden hasta tener momentos de brillo, pero no logran sustentar una contribución significativa a lo largo del tiempo. Existe también una diferencia fundamental en la manera en cómo cada uno enfrenta las adversidades. El justo, con raíces junto a las corrientes de aguas, encuentra en las dificultades una oportunidad de mostrar la fuerza de sus fundamentos. Sus hojas no se marchitan porque su fuente de vida es inagotable. Los malos, sin raíces profundas, son devastados por las mismas adversidades que fortalecieron al justo. Hill observó que los verdaderos líderes se distinguen en los momentos de crisis. Es fácil parecer próspero cuando todo va bien. El test real viene cuando las circunstancias se vuelven desafiantes. El Salmo 1 confirma esa observación. La diferencia entre el justo y los malos se vuelve más evidente justamente en los momentos de presión y dificultad. La tragedia de los malos no es que ellos son intrínsecamente inferiores, sino que eligieron construir sobre fundamentos inadecuados. Ellos poseen el mismo potencial, las mismas oportunidades, el mismo acceso a la sabiduría divina. La diferencia está en la elección. El justo eligió plantarse junto a las aguas divinas. Los malos eligieron confiar solo en sus propios recursos limitados. El viento que arrebata el tamo no es necesariamente destrucción. Puede ser redireccionamiento divino. Muchas veces, Dios permite que las construcciones superficiales sean sacudidas para que las personas reconozcan la necesidad de fundamentos más sólidos. La crisis en la vida de los malos puede ser el despertar que los lleva a buscar los principios del justo. Esta comparación no es para generar juicio, sino para despertar. Puedes estar viviendo como paja al viento y ni lo has percibido. Puedes estar construyendo sobre fundamentos que no resistirán a las tormentas que se aproximan. Hoy es el día de hacer la elección: permanecer a la deriva de las circunstancias o plantarte junto a las corrientes de la sabiduría divina. La diferencia entre el justo y los malos no es accidental, no es cuestión de suerte o destino predeterminado. Es resultado de una elección consciente y deliberada que define completamente la trayectoria de una vida. El Salmo 1 no es solo una descripción poética de dos realidades. Es una invitación urgente para que tomes la decisión más importante de tu existencia. Napoleon Hill dedicó su vida entera a estudiar los principios del éxito y llegó a una conclusión revolucionaria. El primero y más importante requisito para cualquier conquista significativa es un propósito definido acompañado de un plan de acción específico. Pero el Salmo 1 va infinitamente más allá de ese descubrimiento, revelando que existe una dimensión espiritual del éxito que trasciende completamente las técnicas humanas de realización. La elección presentada en el Salmo 1 es binaria y definitiva.
o sigues el camino del justo, o sigues el camino de los malos. No existe término medio, no existe zona neutra. Cada día, a través de tus decisiones, pensamientos y acciones, estás construyendo tu identidad como árbol plantado junto a las aguas o como paja al viento. Esta elección no es un evento único, sino un compromiso diario renovado. El justo no despertó un día mágicamente transformado. Él tomó la decisión de no andar en consejo de malos y confirmó esa decisión a través de millares de pequeñas elecciones consistentes. Cada vez que rechazó una influencia negativa, cada vez que eligió meditar en la palabra en vez de entretenerse con futilidades, cada vez que persistió cuando sería más fácil desistir. Hill descubrió que todos los grandes prósperos poseían lo que él llamaba burning desire, un deseo ardiente de realización que los impulsaba a través de todos los obstáculos. El Salmo 1 revela la fuente de ese deseo ardiente. Es el placer genuino que el justo encuentra en la ley del Señor. No es una disciplina forzada, sino un amor verdadero por los principios que producen vida abundante. El compromiso del justo se manifiesta en 3 niveles progresivos, que corresponden a los 3 versículos del Salmo. Primero, el compromiso de protección. Él se compromete a guardar su mente contra influencias destructivas. Este no es un aislamiento paranoico, sino un discernimiento sabio que reconoce que su mente es el jardín donde nacen todas las realidades de su vida. Segundo, el compromiso de alimentación. Él se compromete a nutrir su mente constantemente con verdades divinas. Entiende que no basta con rechazar lo negativo. Es necesario llenar activamente con lo positivo. Este compromiso lo lleva a desarrollar un hambre genuina por la palabra de Dios, transformando la meditación bíblica de obligación religiosa en deleite personal. Tercero, el compromiso de perseverancia. Él se compromete a mantener su posición junto a las corrientes de aguas incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles. Este es el compromiso más desafiante, porque exige fe en el proceso divino cuando las circunstancias externas sugieren que los métodos convencionales serían más rápidos o eficaces. La elección del justo también involucra renuncia consciente. Él renuncia al derecho de seguir sus propios instintos cuando ellos entran en conflicto con los principios divinos. Renuncia al derecho de buscar atajos que comprometerían su integridad. Renuncia al derecho de victimizarse cuando las cosas no suceden en su timing preferido. Esa renuncia no es sacrificio doloroso, sino cambio inteligente. Él entrega el control limitado de su perspectiva humana para recibir el control ilimitado de la perspectiva divina. Hill observó que todos los grandes líderes tenían la capacidad de tomar decisiones rápidas y mantenerlas con firmeza. El Salmo 1 revela que esta capacidad nace de una convicción profunda sobre los principios que gobiernan el éxito verdadero. El justo no duda cuando necesita elegir entre el camino fácil y el camino cierto, porque su brújula moral está calibrada por los valores eternos. El compromiso del justo también es público y declarativo. Él no solo decide internamente seguir los principios divinos, él declara su posición, asume su identidad, se convierte en un testimonio vivo de la eficacia del camino de Dios. Esta dimensión pública del compromiso crea una fuerza adicional de accountability que lo mantiene firme en su decisión. La elección del justo es también una elección de fe activa. Él no solo cree que los principios divinos funcionan, él actúa como si funcionasen, invierte como si funcionasen, planea como si funcionasen. Esta fe activa crea un momentum espiritual que atrae las bendiciones prometidas en el Salmo. Tal vez el aspecto más revolucionario de la elección del justo es que ella no depende de circunstancias favorables para ser hecha. Puedes estar enfrentando la mayor crisis financiera de tu vida y aún así elegir plantarte junto a las corrientes de aguas. Puedes estar cercado de pesimismo e incredulidad y aún así elegir meditar en las promesas divinas. Puedes estar viendo todas las señales externas indicando fracaso y aún así elegir mantener tu posición de fe. Hill descubrió que los momentos de mayor adversidad frecuentemente precedían las mayores victorias de los prósperos que él estudió.
El Salmo 1 explica por qué eso sucede. Es exactamente en los momentos de dificultad que la diferencia entre el árbol plantado junto a las aguas y la paja al viento se vuelve más evidente. Cuando los vientos soplan fuerte, la paja es esparcida, pero el árbol se fortalece. Hoy estás siendo invitado a hacer esa elección definitiva. No es una elección que puedes postergar indefinidamente, porque cada día de indecisión es, en verdad, una elección por el camino de los malos. El tiempo es tu aliado cuando tomas la decisión correcta, pero se convierte en tu enemigo cuando permaneces en la inercia. Este no es el final de una presentación, es el inicio de tu transformación. En este exacto momento, mientras esas palabras penetran en tu mente y tocan tu corazón, el Salmo 1 está siendo activado en tu vida. La sabiduría milenaria que transformó incontables vidas a lo largo de la historia ahora encuentra terreno fértil en tu espíritu sediento por prosperidad verdadera. Puedes sentir algo cambiando dentro de ti. Es el reconocimiento de que estabas viviendo muy por debajo de tu potencial divino, aceptando migajas cuando Dios preparó un banquete, caminando en el desierto cuando hay un oasis a tu disposición. Esta no es condenación, es liberación. Es el despertar para una realidad que siempre estuvo disponible, pero que tú no habías percibido completamente. El Salmo 1 ahora deja de ser solo un texto antiguo para convertirse en tu manual operacional de vida. Cada versículo se convierte en una instrucción práctica que puedes implementar inmediatamente. La protección mental descrita en el versículo 1 empieza a funcionar ahora mismo, creando un filtro espiritual que rechaza automáticamente pensamientos de escasez, duda y limitación. La meditación constante del versículo 2 se convierte en tu nuevo estilo de vida. No es una tarea adicional en tu agenda ya ocupada, sino una transformación de la manera en cómo procesas cada experiencia. Cada desafío se convierte en una oportunidad de aplicar un principio divino. Cada decisión se convierte en una chance de consultar la sabiduría eterna. Cada momento se convierte en una posibilidad de crecimiento espiritual. La productividad sobrenatural del versículo 3 empieza a manifestarse de formas que tal vez aún no consigas imaginar. Proyectos que estaban estancados empiezan a fluir. Relaciones que estaban tensionadas encuentran armonía. Oportunidades que parecían imposibles empiezan a materializarse. No por magia, sino porque te has alineado con los principios que gobiernan el universo. Napoleon Hill pasó décadas estudiando los secretos del éxito. Pero tú ahora tienes acceso directo al código fuente divino de la prosperidad. No necesitas esperar años de investigación o experimentación. Los principios están claramente revelados, testeados por milenios, aprobados por incontables generaciones de personas que salieron de la mediocridad para la excelencia. Pero la activación del Salmo 1 en tu vida no es un proceso automático que sucede independientemente de tu participación. Requiere tu cooperación activa, tu decisión diaria, tu compromiso renovado. Es como plantar un árbol. Puedes tener la semilla más poderosa del mundo, pero ella solo crecerá si es plantada en el suelo cierto, regada consistentemente, protegida adecuadamente. La prosperidad que está siendo activada en tu vida no es solo material, es integral. Tu salud empezará a florecer porque no más permitirás que estrés tóxico habite tu mente. Tus relaciones prosperarán porque te convertirás en una fuente de positividad y sabiduría. Tu carrera despega porque desarrollarás un discernimiento sobrenatural para oportunidades y decisiones sabias. Tu cosecha empieza con un paso de fe dado hoy. Puede ser la decisión de rechazar una influencia negativa que tú venías tolerando. Puede ser el compromiso de reservar tiempo diario para meditación bíblica genuina. Puede ser la coraje de declarar tus sueños en vez de esconderlos con miedo de la crítica. Puede ser la determinación de plantar tus raíces definitivamente en los principios divinos. Este canal se convierte en tu estación de reabastecimiento espiritual. Toda semana encontrarás aquí contenido que fortalece tu jornada de prosperidad con propósito. Videos que profundizan los principios que estás descubriendo. Historias de personas que aplicaron esas verdades y cosecharon resultados extraordinarios. Herramientas prácticas para acelerar tu transformación.
Cuando te inscribes en este canal, estás haciendo más que seguir a un creador de contenido. Estás conectándote a una comunidad de personas que eligieron salir de la mediocridad para vivir la excelencia divina. Estás posicionándote para recibir regularmente el combustible espiritual, que mantendrá tu momentum de crecimiento. Darle like a este video es tu manera de declarar al universo que has recibido este mensaje y estás listo para implementarlo. Es un acto profético que confirma tu decisión de abrazar los principios de la prosperidad divina. Cada like fortalece no solo el alcance de este mensaje, sino tu propia fe en el proceso de transformación que ha comenzado. Compartir este video es tu primera actitud como árbol plantado junto a las aguas. Te conviertes en fuente de bendición para otros que aún están viviendo como paja al viento. Alguien en tu lista de contactos está desesperadamente necesitando descubrir estas verdades. Alguien está al límite de la desistencia, sin saber que existe un camino de prosperidad divina disponible. Este es tu tiempo de florecer, no más tarde, cuando las circunstancias mejoren, no cuando te sientas más preparado. Ahora mismo, exactamente donde estás, con los recursos que tienes, en las circunstancias actuales. El Salmo 1 ha sido activado. Tu temporada de cosecha ha comenzado. Bienvenido a tu nueva realidad próspera.